Pues tras habernos alegrado hace justamente una semana por el hecho de que el secretario general de Infraestructuras enviara una carta al Ayuntamiento de Mérida en la que decía o manifestaba que iba a tomar en cuenta la ubicación de la futura estación del AVE en la ciudad, iba a tener en cuenta la opinión de la corporación en unanimidad que votó a favor de que esta estación se encontrara en el casco urbano de la ciudad, junto a ese proyecto de estación intermodal con una central logística para la capital extremeña. Hoy, sin embargo, tenemos que hablar de una mala noticia, porque la central logística de San Lázaro, que venía operando desde hace algo más de un año, ha anunciado que va a cesar temporalmente su actividad, posiblemente hasta marzo o abril, o veremos. Esta empresa, que cuenta con mayoría de capital vasco, con 400.000 euros de capital desembolsado, y que cuenta además como socios con Avante y minoritarios con el Ayuntamiento de Mérida y la Junta de Extremadura, va a cesar motivado por dos circunstancias según las fuentes consultadas por esta cadena. Principalmente por los precios que les cobra el administrador de las estructuras ferroviarias, es decir, Adif, lo que cobra Adif por los trenes, y motivado también por la competencia que se está generando en torno a estas estaciones, a estos centros logísticos, puesto que en Extremadura se han diseñado tres. Uno en Badajoz, como saben ustedes ya, con la plataforma logística, otro que ya tenemos aquí con el Espacio Mérida, que no ha comenzado las obras, y el centro logístico de San Lázaro, y otro en Navalmoral de la Mata. Si apenas, dicen ellos, hay clientes para un centro logístico pequeño, ¿cómo va a haber para tres? Hablaremos de este tema, es interesante, va a ser nuestra primera referencia informativa. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo en La Picota, en Televisión Extremeña. Hoy saludamos a Domingo Hidalgo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, paz y bien a todos, me alegro de estar aquí. Juan Viera, buenas noches, ¿qué tal? Estupendamente, muy bien, buenas noches. Y Antonio Vélez, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, bien hallados. Bien, pues como decimos, esta es nuestra primera referencia informativa. Esas dos circunstancias van a hacer que cese temporalmente esta actividad. Esta empresa tenía como objetivo lanzar trenes de mercancías a Lisboa y a Huelva, y ese objetivo no se ha cumplido. Estaba en estos momentos enviando una media de 3 trenes semanales. Incluso se habló hace unos meses de la ampliación de trenes a Madrid para fortalecer el eje Madrid-Lisboa entre las dos capitales de países. Pues de momento va a cesar, como ha dicho. Hay 7 puestos de trabajo directo, más los maquinistas, evidentemente, que esos trenes van a dejar de pasar por aquí, porque de momento esas mercancías se van a llevar a Lisboa y a otros destinos desde Badajoz, desde la estación de Badajoz. Eso es importante porque hemos hablado en muchísimas ocasiones del cruce ferroviario que es Mérida, de la importancia que tiene precisamente estratégicamente su ubicación y la justificación precisamente del tren de altas prestaciones y del AVE, que debe ir asociado ineludiblemente al tráfico de mercancías y que se nos escapa de las manos, Antonio. Bueno, a mí me gustaría que este tema, que tiene una entidad muy fuerte, lo pudiéramos tocar muy monográficamente, incluso desde esta entidad mediática que es la televisión extremeña. Estamos en ello, nos hemos puesto en contacto con la empresa. Que está teniendo afortunadamente cada vez más impacto. Será también que venimos tertulianos solventes, ¿no? Dicho en tono de broma. Pues que pudiéramos tener aquí un debate con técnicos, con personas cualificadas, que los hay. ¿Sí? Tenemos a Ángel Caballero, a Fernando Grajera, es decir, hay gente con entidad para hablar de una cuestión que es vital. A mí personalmente, que he tenido muchas familias ferroviarias, muy lejanas también en el tiempo, de los viejos maquinistas de la empresa que ya es BZA, mi tío Julio Vélez Cordero, el hermano de mi abuelo paterno fue y ha habido mucho, hemos sido una gente, unos muchachos que hemos conocido y hemos jugado en la calle con los itinerarios, Alborchón, Alcázar de San Juan, Zafra, en fin, Huelva, Sevilla, y
Y creo que realmente este tema interesa mucho porque el ferrocarril es un elemento estratégico de futuro muy interesante que afortunadamente empieza a tomar cuerpo otra vez. Es verdad que ha habido mucha inhibición al respecto, quizás los políticos no hemos estado a la altura en momentos coyunturales que podía haber tenido extremadamente resuelto el problema, pero no es menos cierto que aquí hay unos itinerarios que hay que reconvenir, que hay que utilizarlos para llegar pronto a Sevilla, no tardando 4 horas y media en llegar a Sevilla, que es un despropósito, un enlace hacia Madrid por la vía de Ciudad Real, al margen de la de Cáceres, que existe igual, que se va a potenciar ahora, pero que puedan utilizar una vieja línea convencional que sigue circulando y que por Alcázar de San Juan se llega a Valencia y se llega a todo el bloque mediterráneo y a Barcelona. Sí, quiero decir que, y por el Borchou a Córdoba se llega a todo el conjunto ferroviario andaluz, al mar, que hay unos volúmenes de habitantes que tienen competencia de utilizar el ferrocarril para llegar a estos espacios y consumirlo culturalmente. Y en este caso, hablando de mercancía, Mérida tiene que seguir desempeñando ese papel centralizador. Es verdad que puede haber problemas de logística respecto de precio. Llevar un contenedor a Badajoz vale 1,25 euros, 1,25 euros el kilómetro. Y de vuelta, pues, y eso puede hacerse más barato, tal. Pero hay que entender que no solamente es Lisboa o Sines la opción determinante de destino, ¿no? Algeciras es mucho más puerto que Sines, como de aquí a Lima, pero vamos, como de aquí a Alaska. O sea, Algeciras es nuestro gran puerto. No quiere decir que no hay itinerarios también vía Lisboa, vía Sines, bien, pero Algeciras es nuestro gran puerto. Con quien tienen y Huelva, acuerdo también. Y eso hay que verlo con las autoridades portuarias, en orden a una logística futura que implique lo que es el juego del eje. Hombre, a Sevilla pueden ir contenedores, evidentemente, tardarán más, como los viejos mercancías que iban en pequeña velocidad. En fin, por eso digo que yo podía hablar de este tema muchísimo. ¿En base a qué? En base a que sería absurdo que una terminal que ha habido aquí, en San Lázaro, fantástica, que es una gran terminal, mejor que la que hay en Badajoz, que no tiene nada que ver, para que siga utilizándose. Porque hay una desavenencia dentro de las empresas del clúster, o porque hay una serie de problemas de falta de acción por parte de quien podría ser el consejero delegado de esas empresas. En fin, todavía sigue siendo más caro transportar las mercancías por tren que por carretera, que es uno de los principales problemas. Sí, y mientras que la operadora no baje los precios y sean más competitivos, evidentemente. No, pero eso no implica, pero eso será algo que estoy hablando. No se puede resolver con una empresa mixta, una empresa pública mixta. Hay que dar todavía un bloque que tiene que funcionar. Lo que está claro que es hoy por hoy el mejor lugar para concentrar, para contingentar las mercancías de cara a meterlas en contenedores que van en una plataforma de un vagón, pero que es una plataforma realmente, es Mérida. ¿Con qué referencia? Incluso para ir a Lisboa, pero para también ir a Algeciras, que es nuestro puerto. Nosotros no tenemos que resolver los problemas de Portugal, tendremos que jugar el juego en nuestro territorio, que es como se establece toda la gestión y toda la acción pública. A lo mejor hay que retomar una idea de la que lanzó aquí en su día Ángel Caballero, lo tuvimos precisamente cuando estuvimos hablando de la estación del AVE, que se estuvo incluso gestando en la época de Rodríguez Ibarra, que era la creación de una empresa ferroviaria extremeña pública para estos asuntos. Juan. Sí, yo creo que además del problema que ocasiona de cara a la actividad comercial que se pueda dar en Mérida, de cara a los problemas de su repercusión en el empleo laboral y todo esto, yo creo que... Mérida, Juan, porque reúne a un tráfico de mercancías de 60 kilómetros a la redonda, es decir, tenemos las dos vegas, la baja y la alta, y Tierra de Barros, como salida para sus productos. Sí, yo creo que el problema de fondo es el problema de la modernización de las infraestructuras ferroviarias de esta comunidad, ¿no? Con el ánimo de lo que estamos comentando, de lograr que el transporte ferroviario pues se desarrolle, se realice en un tiempo que no sea muy retardatario, que no sea que pueda ser comparable al transporte en carretera. Y indudablemente yo creo que los problemas vienen ocasionados por esto, ¿no? Por la falta de unas infraestructuras adecuadas que permitan que el transporte se realice en un tiempo
adecuado, ¿no? Que no tenga un coste elevado para las empresas encargadas de realizar este tipo de actividades. Por lo demás, indudablemente la salida, la modernización de estas infraestructuras debe llevar a una salida de los productos hacia las zonas internas del país en vez de hacia Portugal, a pesar de que contemos y sepamos que Portugal, Lisboa, forma parte de lo que es la península ibérica y de que debe contribuir a la actividad comercial extremeña también, ¿no? Pero yo creo que el problema de fondo es un problema de modernización de las infraestructuras ferroviarias de esta comunidad, ¿no? Y creo que en ese aspecto hay un trabajo importante que hacer por parte de la Junta de Extremadura, con el acompañamiento del Estado, porque si no, no hay posibilidades económicas para ello, ¿no? Fijaos que hay un informe técnico que dice que todo lo que se aleje de 50 kilómetros de este puerto seco ya no es rentable en transporte por carretera, porque encarece mucho más el llevar el producto hasta ese puerto seco desde el origen, con lo que si ahora se va a Badajoz, a Las Vegas, Don Benito, Villanueva, La Serena, les dejan prácticamente sin posibilidad de salida hacia Lisboa. Domingo. Deduzco que lo que ha pasado es que en detrimento de Mérida se ha incentivado Badajoz. Parece ser que algo de eso se me ocurre que ha ocurrido, se me ocurre que ha acontecido, ¿no? Vamos a ver. El transporte por de mercancías, simplemente con un pequeño cálculo, nos viene a decir que un tren de mercancías puede llevar perfectamente el equivalente a 40 camiones, porque si cada contenedor viene a ser un camión, poco más, poco menos, y cada contenedor viene a ser un vagón, quizás menos que un vagón, pues evidentemente un tren con 30, 40 vagones es usual verlo de mercancías, ¿no? Sí, un convoy de eso. Está clarísimo, creo que sobre eso no hay duda. Pero ¿cuál es más competitivo? ¿El transporte por carretera o el transporte de mercancías por la vía ferroviaria, por el ferrocarril? A la vista está, es por carretera. Hay mejores infraestructuras, estoy contigo, Juan, hay mejores infraestructuras por carretera que de ferrocarril, de eso no hay duda. Aquí, porque hay estudios que correcto, con unas infraestructuras adecuadas es más barato el transporte por ferrocarril. Pero la realidad es que el transporte por carretera está impuesto sobre el transporte por ferrocarril. Aquí además hay algo que sobra y que se acredita como el sistema autonómico sobra, porque aquí tenemos que hablar de red nacional de transporte y, si cabe, red internacional de transporte. Y ahí estoy con Antonio. Ya sea en red nacional de transporte o ya sea red internacional de transporte, el sitio que tiene Mérida es sencilla y llanamente privilegiado para que el nudo de comunicación sea Mérida. Consecuencia de esto, si ahora se pretende desde las instituciones volcar que el nudo de comunicación, inexistente de otra parte, se coloque en vez de en su sitio natural y orográfico, que es Mérida, en Badajoz, significa que hay una inclinación institucional y política y de los poderes públicos para que se vaya a Badajoz, en detrimento de Mérida, sin razones objetivas. Porque aquí estamos en razones objetivas. No podemos decir que el transporte extremeño, que también incluso en transporte extremeño el nudo de comunicaciones sigue siendo Mérida. Es que esa es la realidad orográfica y geográfica de Mérida, que está situada donde está situada. Entonces, todo lo que sea que Mérida no tenga un papel relevante en el tema de comunicaciones y de transporte es sencillamente obcecarse, es sencillamente querer poner un invernadero y que ese invernadero sea regado, aunque no sirva esa expresión, por el sol de noche, no. El sol es de día y Mérida tiene la situación geográfica que tiene. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, otra vez a Mérida la están aprisionando. Pero ahora yo digo una cosa, ¿quién a nivel institucional? Pues tú fuiste alcalde y tú protestaste más de una vez. Pero yo institucionalmente todavía, o estoy equivocado por no haber seguido al minuto la reacción de las instituciones locales,
pero no parece que las instituciones locales hayan dicho mucho sobre esta agresión a los intereses objetivos de Mérida. Y sobre todo, esta decisión va contra el interés general del transporte. Efectivamente estoy con Juan que hay que actualizar y hay que invertir en infraestructuras ferroviarias. Pero hombre, que esta plataforma ya funcionaba en Mérida. Y termino ya. La plataforma de Mérida, o sea, aquí empieza a ocurrir, porque de hecho es una realidad, que al pairo de las instituciones ocurre como en verano con las vacas y con las mulas, que están rodeadas de moscones y que las vacas y las mulas tienen que, con el rabo, intentar quitarse a los moscones. Entonces a mí me gustaría que hubiese un tejido empresarial que no se le pudiera identificar como moscones, no digo que ocurra, digo que no se le puede identificar como a los moscones que están alrededor de la vaca o de la mula, que son las instituciones y los poderes públicos. Muy bien, os ruego que a partir de ahora comprimáis un poco más vuestras intervenciones para generar un poquito más de debate. Estoy totalmente de acuerdo con la construcción que ha hecho del tema Domingo. Y espero que haya respuesta de los poderes públicos y del empresariado, lógicamente, y no estar ahí al pairo de las cosas, porque la mayor parte del volumen que se contingentaba aquí viene de Vegas Altas, fundamentalmente tomate, concentrados de tomate, latas de tomate. Llevar el plus diferencial de Mérida a Badajoz, encarece. De Mérida a Badajoz en camión, como he dicho antes, es 1,25 por kilómetro, ida y vuelta, o sea, se va a 150, 150 euros tonelada, supongo que será. Euros contenedor. Euros contenedor. Porque va en un camión, va un contenedor. Eso es. Sin embargo, en el ferrocarril, eso sale, los cálculos que yo tengo, porque está viendo esta mañana, esto está muy fresquito, en 76, 79. Quiere decirse que sale en ferrocarril la mitad. Es decir, ese plus de tramo hacia allí no tiene sentido. Y obliga siempre a Portugal y Algeciras, y lo que es otra cuestión, Mérida es el eje que puede vertebrar todo el conjunto cuando la dinámica ferroviaria entra en juego. Incluso la Vía de la Plata le viene muy bien a Portugal, entre el Cantábrico y el Atlántico Mediterráneo. Gijón-Cádiz, le viene muy bien porque es un corredor casi fronterizo. En consecuencia, y a Portugal le viene muy bien llegar a Mérida, ir a Sevilla por aquí, ir en el Alborchón para el sur, para Córdoba, Málaga, por el Guadalhorce, por el Chorro, y Almería y toda esa zona, y llegar a Brazatorta, ir a Madrid, y por Alcázar a Valencia. Es decir, el juego ferroviario, independientemente de que la logística que se esté utilizando aquí en los clústeres no haya sido la adecuada, o porque haya una presión de ciertas empresas portuguesas que son monopolistas, sí. Eso es un tema que es lo que hay que desbloquear. Y eso es lo que hay que hablar aquí seriamente, porque nunca vamos a permitir ir contra la lógica de la logística del transporte. O sea, no se puede jugar a crear, lo he dicho aquí y lo repito, no podemos permitir que se juegue a hacer un centro de un núcleo excéntrico. Badajoz podrá ser la mejor capital del oeste de Lisboa comercial, la más grande del mundo europeo, pero nunca va a ser un centro ferroviario, salvo que se quiera subvertir y chantajear sobre la historia y sobre los trazados actuales. Y eso implica un juego muy fuerte, porque no vas a trazar una bisectriz Badajoz-Zafra, porque eso vale mucho dinero y eso sería escandaloso. Aeropuertos como el de Ciudad Real reventaron, lo van a comprar los chinos por 10.000 euros. El aeropuerto de Cáceres ha salido fuera. A ver si mañana va a reivindicar un aeropuerto en el Prado, que no tiene que estar un aeropuerto en Extremadura. Claro, Juan. Pero termino. Este es un problema que quiere hacer de un espacio, de un punto excéntrico, un punto central. Y yo sigo defendiendo que el eje es Mérida, como muy bien ha dicho Domingo Hidalgo. Porque este tema es transversal, no es de la derecha y de la izquierda, es transversal, es logística de transporte de viajeros o de mercancías. Y nosotros tenemos que jugar con Lisboa y cosas, pero con Algeciras o Huelva, fundamentalmente. Aquí el problema principal es que la empresa deja de realizar la actividad. O sea, la empresa deja de realizar la actividad
por la economía, porque no tiene los resultados adecuados y todo lo demás. O sea que... Según nuestros datos, según nos han dicho, de los 400.000 euros que componen el capital social, ya se han chupado 200.000 euros en un año y medio aproximadamente. Es que por eso hay que valorar ese tipo de cosas. Si la actividad se pierde porque hay problemas de ADIF, que es el organismo estatal, o es un problema derivado de la empresa que no tiene la rentabilidad suficiente del desarrollo de esa actividad. Y entonces hay que preguntarse por qué no obtiene la rentabilidad suficiente con esa actividad, cuáles son las causas que obligan a cerrar, por decirlo de alguna manera. Es la pregunta, es lo que planteo yo. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las causas que han determinado? Hemos lanzado el anzuelo, a ver si algún representante de la empresa nos puede desvelar precisamente cuáles son las causas reales. Porque eso es lo que hay que valorar, a ver si lo que se pretende es una financiación pública, de alguna manera, puesto que tenemos casos por ahí. Tenemos ahora mismo el caso de Abengoa, que es un caso a nivel nacional e internacional. Tenemos la banca, toda una serie de empresas que, a consecuencia de cierta gestión, mala gestión, pues han venido abajo. No sabemos, en el caso cuáles son las circunstancias que obligan a esto, que eso es muy importante también. Claro, es que y el papel que debe jugar, y termino, en este caso, las instituciones públicas, con el hecho que comentabais antes de una empresa de carácter público que abanderase e hiciese la actividad y desarrollase la actividad. Bueno, pero una empresa con capital público, capaz de asegurar ese tipo de actividad que produce un abaratamiento del precio de los productos que estáis comentando, que vienen de los campos de tomate de la zona de Las Vegas y todo lo demás, ¿no? Entonces, estamos siempre en el problema de lo privado, lo público, y el papel de que lo público no actúe para salvar la situación a lo privado, y si actúa es para asegurarse su permanencia en ese tipo de actividad. Domingo. No sé si la empresa esta, que era un consorcio o algo así, en la que había capital público. Es decir, que no... Hay parte, sí, de capital público. No sé qué... Y bueno, el Ayuntamiento participa como sí, simbólicamente. Pero no dejaba de ser una empresa, si no pública, semipública. Cuidado con las empresas públicas, porque las empresas públicas tienen que financiarse y una empresa tiene que ser mínimamente rentable. Hay algunas empresas, ciertamente, que tienen que tener lo que se llama rentabilidad social. Un hospital no deja de ser una empresa y no tiene por qué ganar dinero un hospital. ¿Por qué? Porque se presta un servicio a la sanidad. Pero en el caso, a lo mejor, del transporte, estamos hablando de... No es la salida crear una empresa pública, entonces subamos impuestos y mantengámosla. Esa no es la salida. Quizás no sea la salida. Pero es que nos encontramos con otra particularidad. Esta empresa dice que cierra aquí. ¿Tendrá que ver el cierre de esta empresa en la capital autonómica el hecho de incentivar y aperturar Badajoz? ¿O es solo casualidad? Hombre, estoy completamente convencido, en mi interior no tengo ninguna prueba, pero presumo que la bajada de la empresa en Mérida irá en fase directamente proporcional a la subida en Badajoz, porque si no, no tendría sentido. Una empresa no le apetece perder dinero, pero claro, si deja de tener negocio porque ese negocio se va a Badajoz, obviamente cierra. E incido en un particular. Es muy bueno para la salud pública y muy bueno para la pluralidad y la diversidad de opiniones que en las diversas instituciones haya diversidad de gente. Me explico. ¿Sería de la misma opinión o ocurriría el silencio de los corderos emeritense? Porque está habiendo un silencio atroz. Es sonoro este silencio. ¿Ocurriría si quien está apoyando Badajoz fuese de diferente signo político a lo que es el Ayuntamiento de Mérida? Dicho de otra manera,
Si la Junta de Extremadura no fuera del mismo color político que la Alcaldía de Mérida, ¿podrían haberse producido algún otro tipo de reacciones? Yo lo lanzo ahí para que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero el silencio... ¿Tú argumentas que puede haber un conflicto también político? No, claro, es que es muy distinto que si yo soy de la Junta, Antonio del Ayuntamiento, y pertenecemos al mismo partido político, pues a lo mejor, y además, bien, lo que pasa en la política, pues a lo mejor cállate en esto. Y ahí es donde está, donde se ve el brío, la independencia, la autonomía que en su caso tenga o no un representante político. Por eso hay alcaldes. Pues mira, eso nos lo puede aclarar Antonio, que es socio de gobierno. Que se les nota, alcaldes anodinos y alcaldes que se les nota. Presidentes autonómicos anodinos y presidentes autonómicos que se les nota. A ver, Antonio. Bueno, la participación que tiene el ayuntamiento ahí es simbólica. Pero no, yo me refiero a la protesta. Sí, vamos, de hecho es el 2%. Pero era el 2%, bueno, es el 2%. Pero en ese tema estoy totalmente de acuerdo contigo, que puede ocurrir. Y puede ocurrir el sentido contrario, claro, de que la intente Monago-Acedo permitió un silencio sepulcral, salvo de algunos, transversalmente, de un lado y de otro, contra la locura de Esparragalejo. Partido sindicatocracia. Mucha gente de tu ámbito de pensamiento estaba en contra de la estación en Esparragalejo. Muchísimo, iban a las manifestaciones. Juan Ignacio Barrero, cosa que le honraba. ¿Por qué? Porque, como decimos aquí, el ferrocarril, el transporte, que yo creo que debían ser, y ahí la Tacha se equivocó, tienen que ser elementos estratégicos, deben ser públicos, lo son en prácticamente todos los países europeos, pues también en este tema deben ponerse encima de la mesa, como tú muy bien has dicho, elementos que interesen a la logística, a la funcionalidad del sistema. De hecho, aquí, por ejemplo, una de las razones por las que se ha potenciado esa excentricidad en Badajoz ha sido bastante culpa del señor Monago, con la inhibición y el silencio cómplice de don Pedro Acedo. Bueno, señores, muy rápido ya, que acabemos con este tema, porque tenemos otros también interesantes. Que creo que también puede considerarse aquí y es interesante. Yo creo que esto también entra dentro del proceso que se está desarrollando en este país cada vez con más intensidad de la centralización de la economía. El hecho de abandono en cierta medida del mundo rural, aunque Mérida no es el mundo rural, y la centralización de las actividades económicas de la población en el mundo urbano. Y ese fenómeno cada vez se está dando con más intensidad. Y en el caso de Mérida se ha intentado siempre proteger. Y en el caso de Mérida, el fenómeno sería considerarlo, transformarla definitivamente en una localidad de servicio, de cara a la comunidad extremeña. Y toda una serie de actividades de este tipo, pues lógicamente, por la inercia incluso del propio desarrollo económico, abandonarla. Vamos, que lo que quiere decir que volvemos al tradicional reparto equitativo entre las tres capitales, ¿no? Y a la tradicional imposición de la partito sindicatocracia. Aquí el sistema de partido lo acaba de exponer Antonio. Él, según su punto de vista, Monago y silencio de Acedo. O sea, Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Mérida. Exactamente el mismo silencio estruendoso que está teniendo ahora un apoyo por parte de la Junta de Extremadura, en este caso ya Vara, con un silencio de Cordero por parte del Ayuntamiento, en este caso Osuna. Entonces, ¿cuál es el problema? El sistema que está ya, como está, de la partito sindicatocracia. Fijaros, y hablábamos la semana pasada de lo que sucedía con los concejales de Ciudadanos, aquí en Mérida. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la partitocracia quiere quitar y poner a su gente, a sus concejales, a sus alcaldes, a sus diputados, a sus presidentes autonómicos como si fuesen fichas de ajedrez. Ahí lo tenemos. Cuando un político permite ser ficha de ajedrez porque quiere mantenerse en el tablero de ajedrez y se está jugando ir o no ir a las próximas, pues a lo mejor de ahí devienen muchos silencios de los corderos. Pues por eso tenemos que racionalizar soluciones. Sociedad civil. Soluciones. Sociedad civil. Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se refuerce la sociedad civil. Totalmente de acuerdo, sin duda alguna. Pero esto es lo que tenemos que impedir, que una cuestión puramente sectarista de oportunismo puntual pueda romper lo que son las infraestructuras viarias básicas que
transportan a todos, sean de derecha, de izquierda, de centro, anarquistas, católicos, apostólicos romanos o librepensadores, ¿verdad? Esto es el hecho es ese, es un proceso de dinámica económica que la única manera de frenarlo es a través de la participación de la sociedad, la participación democrática es la única manera, pues de otro modo se ve cómo la economía se impone sobre la política, eso estamos hablando. Hoy han salido las cifras del paro, hablaremos ahora del paro. Antes vamos a abrir una ventana a la información, al fallo que por fin se ha producido el Tribunal Constitucional al desafío soberanista catalán. Al final, el Tribunal Constitucional anula la declaración soberanista de Cataluña por unanimidad de sus 11 miembros. A ver qué pasa ahora con el Gobierno. Domingo. Era evidente, eso era crónica de una sentencia anunciada, estaba clarísimo. ¿Ahora qué pasa? Bueno, el siguiente paso, los golpistas, es decir, las instituciones catalanas, los golpistas de Cataluña, que no son los catalanes, sino la partitocracia catalana, y allí no hay sociedad civil en Cataluña, porque está el público muy adocenado y muy callado. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha dicho ya la propia, esta mañana lo decía una representante del gobierno autonómico y regional de Cataluña, que ya llevan mucho tiempo incumpliendo cualquier tipo de normativa y resoluciones judiciales desde siempre, que harán lo mismo, seguirán sin cumplirlo. Entonces, sin embargo, quieren acudir a los tribunales para recurrir al claro. FLA. Mira, los totalitarismos... El Fondo de Liquidez Autonómica, porque no le llega el dinero. Los totalitarismos se valen exactamente igual que el terrorismo, no los equiparo, pero quiero decir, un terrorista... Los yihadistas se valen de las garantías que tiene Occidente, como por ejemplo el derecho a la libre circulación, se valen de esos derechos para hacer lo que hacen. Los totalitarios, los golpistas, se están valiendo de las leyes nacionales para conseguir sus fines contrarios a la Constitución. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el sistema constitucional? Reaccionar, porque aquí vamos a llegar ya a un punto en el que ¿de qué valen las sentencias? ¿De qué valen las sentencias que dicen que es un derecho hablar en español en Cataluña? ¿De qué valen las sentencias que digan que se puede elegir el idioma castellano o español para estudiar en Cataluña si no se respeta? Es decir, de alguna manera la ley y las sentencias habrá que ejecutarlas. Y desde luego no se ejecuta a golpe de BOE, sino se ejecuta a través de lo que es la fuerza de la ley. Del mismo modo que si a alguien quiere matar a alguien y va un policía, le dice, estése usted quieto, y si no se está quieto y yo pretendo seguir rompiendo el cristal o apuñalar a alguien, la policía tendrá que impedirme por la fuerza que yo apuñale a alguien. Entonces, cada vez nos vamos acercando más a ese momento en el cual está todo legal y jurídicamente dicho, se han dictado todas las resoluciones y queda el momento en el que se aplica o no se aplica lo que dicen las sentencias y lo que dicen las leyes. La aplicación, la ejecución de lo acordado en sentencia. Pues probablemente para eso está un ejecutivo y para eso está lo que se llama la legitimidad de la ley y de la aplicación de la ley. Yo, a ver, Juan. Siento decir que estoy totalmente en desacuerdo con el discurso de nacionalismo españolista, no nacionalismo español, sino nacionalismo españolista que nos dicta Domingo. En Cataluña hay una sociedad civil, en Cataluña el proceso es un proceso de carácter democrático, con unas elecciones, con la obtención de un desarrollo normal, democrático, con unos resultados electorales y con unas decisiones que se están tomando y que tenemos la actuación de un tribunal constitucional que tiene un carácter político de subordinación a un partido político en concreto, cuyo presidente es miembro del Partido Popular, y que si hemos llegado a esta situación, la que tenemos actualmente en Cataluña, es consecuencia de la actitud de un gobierno, de un presidente del gobierno, que ha practicado
la actitud del avestruz, escondiendo la cabeza y dejando ir las cosas cada vez a peor. Y es lo mismo que cuando uno tiene un problema y no se intenta resolver ese problema buscando soluciones concretas y posibles, ¿no? Entonces ese problema, si no se intenta resolver, cada vez va creciendo más y llega un momento en el que ya no hay solución normal y corriente. Y entonces, actualmente, pues habrá que buscar soluciones que permitan una solución, digamos, no traumática al problema de Cataluña, que es el verdadero problema de este país, oculto después de los atentados de París y todo lo demás, ¿no?, que han sido los que han cogido la plana en los medios de comunicación y tal. Pero el verdadero problema de este país es un problema territorial y todo ello debido a la actitud de un gobierno, de un presidente apoyándose en partidos que han tenido una subordinación total, que no han jugado papel de oposición ninguna. Me estoy refiriendo al Partido Socialista durante el gobierno consintiéndole todo y en todo caso reprochándole con actitud fácil y poco intensa, ¿no? Y hemos llegado a una situación en la que es una situación difícil y parece ser que por parte de este gobierno y por parte de los partidos de carácter dinástico que están esperando a que se celebren las elecciones el 20 de diciembre para ver qué hacen o qué dejan de hacer, porque nadie se atreve a decir absolutamente nada. A ver, bueno, nosotros en este programa hemos hablado muy fuerte, muy intensamente el fondo y la amplitud. En fin, y creo que queda definida muchas cuestiones. Yo estoy de acuerdo en que la resultante del fallo del Tribunal Constitucional era absolutamente la que ha sido. Porque esto es un despropósito. Una posición que tiene Comercio de Unión, que tiene billones de toneladas de suciedad dentro, que ha utilizado el sistema educativo, y tú lo sabes muy bien que eres del ramo, con una intención puramente aleccionadora, socialmente aleccionadora, respecto del resto. ¿Qué diferencia entre un señor de Málaga y un señor de San Sadurní de Noya? Pero qué locura, qué locura. Hoy estamos hablando de integraciones globales, de troncos comunes, el tronco religioso, el tronco social, el tronco histórico. La guerra la tenemos cuando hay diferencias de ese sentido. ¿Qué diferencia hay, por favor? Hay que ver 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes porque no hay diferencia. Eso es una especie de despropósito, de anacronismo en este momento, que algunos, y termino, han hecho de él una huida hacia adelante y una razón de tapar mierda. Mierda. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que estos temas hay que solventarlo. Vamos muy rápido, Juan, muy rápido. Sí, 30 segundos. Yo creo que hay que respetar la opinión de una parte muy importante de la población catalana, aproximadamente 1.800.000 o 2 millones de personas, y que lógicamente nosotros no podemos valorar ni utilizar los términos que utilizamos para catalogar que tengan una actitud política y que aspiren a una emancipación respecto al Estado español por las razones que sean, pero tenemos que respetar esa opinión de 2 millones de personas y considerar las actuaciones de carácter democrático, sin entrar en actitudes, como señala Domingo, de carácter golpista, ni mucho menos. Hay que respetar la actitud de esa población y ver a qué forma hay de encontrar puntos de coincidencia para que se resuelva el problema, porque aquí en este país, por parte de las izquierdas y por parte de un sector muy importante de los partidos políticos, siempre se ha defendido el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Si eso ha cambiado es por la presión del ejército y del rey. Todo eso lo sabemos, y el Partido Socialista, por ejemplo, en su programa electoral, pues tenía consideraba el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Si eso cambió, es consecuencia de tal. 30 segunditos. Sí, mira, comenta Juan, respeto, claro, respeto a las reglas del juego, respeto a las normas constitucionales. A mí que 2 millones de personas, pongamos el ejemplo,
digan que hay que hacer la ablación del clítoris a las mujeres, son 2 millones, como si son 200 millones de personas. No me parecería bien. No me parecería bien. No son cuestiones comparables, claro, Domingo, perdona. Segundo, no me compares esas cosas, hombre. Esos 2 millones de personas no están respetando las reglas de los juegos constitucionales. No la están respetando porque se quieren ir y se quieren separar de España sin respetar el sistema de reforma constitucional para poder hacer lo que quieren hacer. Segundo, en Cataluña, como en otras regiones de España, hay habitualidad, que no normalidad. Sí, hay que ya de una vez diferenciar lo que es lo habitual de lo normal. Y lo voy a poner en estos ejemplos. Tanto en el País Vasco como en Cataluña hay una habitualidad de cómo se vive, pero con carencia de libertad, con carencia totalmente de poder decir lo que se expresa en personas que no piensen como esa mayoría que se impone o esa minoría que se cree mayoritaria. Y segundo, la normalidad democrática no existe ni en Cataluña ni en el País Vasco. ¿Por qué? Porque los separatistas están imponiendo sus criterios, primero con el aislamiento civil y segundo, si es preciso, con la agresión física. Y les da igual. El Estado debe de cercenar cualquier cuestión que llegara a un planteamiento irreversible. Por una razón muy sencilla, porque el Estado, en una trayectoria histórica, se ha conformado con referencias locales en cuanto al poder, la economía, y en esa medida Cataluña se ha permitido por el resto que fuera la locomotora de España, incluso en la época final de la época borbónica, la dictadura Primo de Rivera, con concesiones concretas y de monopolio, el tabaco de Filipinas, los telares, etcétera, etcétera, y las transferencias de capital y el juego enormemente tremendo de apoyo con en la época del desarrollo tecnocrático franquista. En fin, los planes de desarrollo. Eso es una evidencia y eso es irreversible. Es decir, todo el bloque intelectual homologado, no el que se han inventado a ellos para consumo interno, todo el bloque intelectual internacionalmente homologado, desde Goytisolo hasta Esprius, levantando sus memorias y sus planteamientos en Sefará, en la piel de Brau, la piel de toro, están en contra absolutamente de esta cuestión. Es irracional y en ese sentido creo que tenemos la obligación de transferir pedagógicamente la realidad de un oportunismo puntual en orden a una crisis económica y en orden a elementos de egoísmo inaceptables por el parte del resto que ha firmado un contrato, porque claro, Extremadura se ha comportado como una colonia, incluyendo Almaraz, que no paga ni el IVA, para que otros hayan tenido otros condicionantes de favor. Hay que repensar al Estado. Juan, yo estoy de acuerdo que hay que repensar al Estado. Una picota monopol. Pues vamos a por una picota monográfica del tema, pero tenemos que acabar. No podemos más porque vamos a dar los datos del paro rápidamente. En Extremadura ha bajado el paro en el mes de noviembre en 1.260 personas, lo que supone un 0,95% menos que durante el mes de octubre. Con respecto al mes de octubre, queremos decir, si hacemos una comparación con 2014, ha bajado en 9.143 personas. A nivel nacional, este descenso también ha sido de 27.071 personas en un mes que siempre ha sido o suele haber sido malo para el comportamiento del desempleo. En datos locales, en Mérida ha bajado en 36 personas el paro, se cifra en 8.023 personas, con respecto al año pasado hay 330 desempleados menos. De estos 8.023 desempleados emeritenses hay 3.488 varones y 4.535 mujeres. En Calamonte se ha incrementado en 25 personas y se queda en 683 la cifra del desempleo. En Santa Marta hay 9 desempleados menos y se queda en 524. Y yo quería sacar, si diera tiempo, aunque ya no nos queda tiempo, un tema del plan de empleo social que la Junta ha distribuido, como sabéis, algo más de 24 millones de euros a los ayuntamientos para paliar ese paro a esas familias, sobre todo, que se han quedado sin prestaciones de ningún tipo. Digo que me quería parar porque en Cáceres el ayuntamiento, a través de su portavoz Rafael Mateos, ha dicho que no van a acoger la subvención total que les otorga la Junta de Extremadura de 974.000 euros para
formalizar 163 contratos, porque hay que recordar que esta ayuda está cofinanciada en la mayor parte por la Junta de Extremadura, pero en una parte también por los ayuntamientos. Ayer dijo precisamente Fernando Pizarro, hasta ayer, presidente de la FEMPES, que penalizaba este decreto a los grandes ayuntamientos. Pues Cáceres ha dicho que como tiene que poner un suplemento, un desembolso complementario entre 400 y 500.000 euros, que no va a coger esos 164 contratos. Será una parte solamente. La estimación parece ser que puede ser una tercera parte solamente de lo que le pudiera conceder, o de lo que le va a conceder la cantidad total la Junta de Extremadura. Y la pregunta es, a debate, si el desempleo es nuestro principal problema, ¿por qué los ayuntamientos no destinan más recursos a paliarlo? Bueno, Domingo. Los ayuntamientos están siempre muy cortapisados. Yo creo que, independientemente de lo que comenta mi amigo Fernando Pizarro, con el que me uno una cercanía, en la discusión, por supuesto, metió gambas que no pueden meterse, como lo de la Vía de la Plata, el Camino Verde y esas cuestiones, pero hemos presidido la FEMPE, yo también, y yo la normalicé con otros compañeros, era de un sitio y de otro. Pero yo creo que si en el momento la coyuntura es la que es, hay que intentar forzar la máquina en lo posible para que primero vivir, luego filosofar. Es que no hay más remedio. Luego veremos cómo se puede recomponer una economía que no tiene un potencial en su capacidad productiva, generando empleo, desgraciadamente, y hay que ver en qué medida también procesos de I+D+I, problemas de poner en juego los recursos endógenos, que seguramente no están. Hay que idear, hay que activar opciones, ideas, planteamientos, así se funciona. Pero seguramente lo más prioritario en este momento es que la gente pueda salvar la situación de absoluta precariedad, de absoluta indigencia en muchos casos, y hay que buscar vías como sea, necesariamente. Bien entendido, quede claro que al margen de lo que puede decir Fernando Pizarro en ese aspecto, sí es verdad que quizás lo puede tener razón, que los ayuntamientos, sus fondos son muy limitados, pero este es un fondo de cooperación que transfiere en gran medida a la Junta y que pone nota, que pone orientaciones al respecto. Mérida sí se va a acoger, los 120 empleados que le corresponden, Almendralejo también 84, Badajoz también en algo más de 200 que le corresponden. Yo creo que el problema rápidamente, para terminar, el problema de estas grandes localidades en Extremadura en relación al resto de los pueblos son los convenios colectivos, que probablemente son convenios colectivos superiores, que establecen unos salarios superiores para los trabajadores, y a la hora de aplicar los 6.000 euros, pues tienen que aportar cierta cantidad para completar ese convenio colectivo. Y eso puede influir porque me parece que los ayuntamientos individualmente algunos tienen sus propios convenios colectivos, y entonces no es un convenio colectivo general, ¿no? Y eso puede influir a la hora de tener que aportar ciertas cantidades de dinero para completar los salarios de los trabajadores, claro. Sí, efectivamente, los contratos son de 6 meses, la Junta da 6.000 euros por puesto de trabajo, el resto lo tiene que poner el ayuntamiento. Muy brevemente, efectivamente has tocado el tema. Si hay un convenio colectivo que cubre las condiciones mínimas de contratación, pues eso hay que pagarlo. Vamos a lo que es el problema de fondo. La solución está claro que no es esta, porque por esta regla de 3 lo que tenemos que hacer es que las administraciones públicas contraten a 6 millones de personas, y en España se terminaba el paro, pero de momento, pero eso hay que pagarlo. Aquí donde está la clave es que la estructura de gastos, como bien se ha hecho de quitar los famosos premios CERE, pero vamos, eso es la punta de un iceberg de la cantidad de dinero público que se está tirando, ¿no? O se está gastando en vez de gastarse en otras cosas. Pero hay otra solución. Vamos a hacer esto y vamos a subir impuestos. Entonces esto sería una pescadilla que se muerde la cola. Has dado un dato muy importante, el paro está bajando. Y yo prefiero que alguien esté trabajando y cobre, aunque sea el salario mínimo interprofesional, a que cobre el equivalente importe al salario mínimo interprofesional por el desempleo. Porque de una manera se está cotizando, se está creando riqueza, y de la otra manera es gasto público. Claro. A todo esto Cáceres tiene casi 10.500 parados. Sí, casi 10.500 parados, efectivamente. Pero es que Cáceres a lo mejor no les llegan las cuentas porque el endeudamiento que hay es tan bestial que a lo mejor no les resulta, no tienen la posibilidad económica de realizar esas contrataciones. O sería el primer ayuntamiento, yo no me lo creo, que dirá, yo no quiero contratar a nadie. Hombre, cualquier alcalde, cualquier ayuntamiento, en cuanto puede, se acoge a un plan de empleo.
Quizás lo que está demostrando el Ayuntamiento de Cáceres es seriedad y no despilfarrar y no endeudarse cada vez más. A veces es como lo que ocurre. O no priorizar. Termino. ¿Cuántos miles de niños maleducados hay sin educación ninguna y que no se saben comportar? Porque les han permitido desde que nacieron hasta que tenían 30 años hacer lo que les ha dado la real gana. Y a lo mejor una minoría han sido educados desde la seriedad, el esfuerzo, el trabajo, la continuidad, el orden, y esas personas después se saben comportar. Cuidado, que lo fácil es el despilfarro. El tomar medidas es políticamente muy incorrecto, pero socialmente muy necesario. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Nos queda pendiente uno de los temas, aprovechando que ayer se constituyó para esta legislatura la FEMPES, que es abordar o no la segunda descentralización del sistema, que es importante, va hacia los municipios y los ayuntamientos. Ya se hablaba con Clavero Arévalo que había que quitar las diputaciones. Pero ¿dónde van las canonjías de los políticos y de los sindicalistas? ¿Dónde van a estar? Por favor. Bueno, nos vamos. Gracias a Domingo Hidalgo, gracias a Antonio Vélez y gracias a Juan Viera por vuestra presencia hoy aquí en La Picota, y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Mañana nos vemos en una nueva edición aquí en Televisión Extremeña.